Buenas tardes, familia. Nada, estamos en playa, como ya pudieron ver, pero no vamos a ver lo que es un barrio de ricos. No. Aunque sí vamos a ver una cosa que es de dinero y bastante costosa. Bueno, playa no escapa de los baches. No importa donde usted esté, siempre se va a encontrar una calle accidentada, porque estamos en Cuba. Miren para eso. El video de hoy va a ser un tema un tanto atípico porque es algo de lo que usualmente no se suele hablar en el canal. Yo vine acá para hacer dos videos. Uno es una entrevista que va a salir en el canal de un youtuber que recién está comenzando, pero que se dedicaba a hacer videoclips. Así que ya saben por dónde vengo. Hoy van a conocer todo lo relacionado con el videoclip cubano y cuánto cuesta en Cuba hacer un videoclip. Bueno, familia, nada, sin mucha muela, vamos a empezar. Aquí tienen a Javier Alejandro. Javier Alejandro les decía que se dedica o se dedicaba a hacer videoclip. Esto se va a poner interesante porque miren todas las cositas que hay acá. Miren para acá. Y se pone más interesante. Primero vamos a grabar mi entrevista y ahí les quiero comentar algunas cosas y después vamos a entrar con el tema de Alejandro y el videoclip cubano que ya me estuvo comentando y hay algunas cosas aquí un tanto polémicas. Deja que ustedes escuchen por qué él dejó de hacer videoclips. Este es el set más profesional en el que he estado. Luego veremos cuánto cuesta todo esto. Llegar aquí fue relativamente fácil porque iba en carro, no muy cómodo, aunque iba en carro. Y contrario a lo que muchos piensan, en playa también hay baches en la calle. ¿De qué va el podcast? Bueno, una entrevista sobre mí. No soy celebridad ni me siento como celebridad. De hecho, tengo puesta la misma ropa con la que empecé a hacer videos en YouTube en el año 2020. Esta es la segunda entrevista personal que me hacen siempre canales pequeños. Y siempre son a esos canales pequeños a los que más suelo apoyar para que puedan monetizar rápido. Y así alcancen cierta independencia financiera. Que no pasen el mismo trabajo que yo pasé. Pero vean la entrevista porque voy a revelar muchos detalles de cómo es la vida de un cubano, cómo era la vida antes de la pandemia. Y en mi caso muy particular, nunca fue color de rosa. ¿Están viendo imágenes detrás de cámara? Esto es como el teletrabajo. Y así se graba un podcast, así se graba un video, se graba en chancletas, en shorts. Hay quien graba hasta en calzoncillos o en bloomer. Sí, así mismo es. Nosotros acabamos de terminar de grabar la entrevista, esas imágenes que ustedes vieron ahí. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es el equipamiento. ¿Qué bola, mi hermano? Que te vi que estabas saludando, pero yo tenía la cámara un poco abajo. Un videoclip en plan normal para la mayoría de los chamacos que cantan. Necesitas una cámara que por lo menos haga 4K. O mínimo, ya que no, ya se está construyendo Full HD. ¿Sabes? Iluminación. O sea, si vas a hacer un video en software, iluminación, si tienes iluminación de colores también, pero lo básico es una cámara que funcione bien. Como las que tú tienes ahí. Exacto. Es lo más barato de seguirle. ¿Viste? Ya hace 4K. O sea, tienes una calidad responsable para cuando el video salga. Sí, pero ¿de cuánto estamos hablando cuando me dices asequible? Mi hermano, un aproximado. Un aproximado. Calcula que en Cuba lo mismo. No hay, o sea, tienes que cazarla porque es una cámara bastante complicada. A veces es más cara porque Cuba tiene una talla súper loca. Que los precios de las cámaras son más baratos en Cuba que en el exterior. ¿Sabes? Porque aquí, obviamente, nadie tiene para pagar. Hay más que el dólar sube por día, nadie tiene para pagarla mientras más sube el dólar. Un ejemplo, esa cámara, cazándolo, la resuelve de $600. Una Sony Alpha 6300, ¿no? ¿Esta que está aquí? Ajá. No, esta es la está 100.100, esta. O sea, cazándola lo resuelve de $600. Eso es cazándola y fajado con la subasta de Revolut de internet. A ver, y esto es una cámara que es para grabar video. Esto es hacer foto y grabar video. Sí, porque sabes que hay cámaras que no sirven para hacer blog, porque graban por una cantidad de tiempo muy corta y se apagan para el carajo o dejan de grabar. Exacto, en este caso esta cámara es una cámara más especificada para video. Solo la saco para video, o sea, puedes grabar una hora seguido fácil inclusive. ¿Entiendes? Luego no sirve para el blog porque la pantalla no es... O sea, no se le vira para ti. No se le vira, ya. Es una cámara para videoclip. Esto es un softbox. Sí. Esto internacionalmente lo más barato.
Las más caras son los paneles LED. Pero este software lo puedes encontrar en 8.000 pesos cubanos, por ahí más o menos. Ponle $50 por ahí. $50. Exactamente. Cada uno. Cada uno, exactamente. Pero no está caro. Oye, te estoy diciendo cazándolo, Cazándolo. que no le coja un revendedor, ¿sabes? En los grupos de cámara que hay millones. ¿Cuánto vale eso normalmente en Amazon? Ay, normalmente esto vale con un kit entero. Sí. Que es con unos fondos, con unos telones, con una sombría, $100 y pico. $100. Completo. Y aquí te venden, o sea, te los desglosan en pedazos y arman, se hacen millonarios. Y sí, te lo venden. Con 3 software esto hacen el kit entero. Te venden $100 los telones, te venden la sombría en $100 más. Y así poco a poco se desglosa y le sacan mucho más dinero que normalmente vale. Mira, hay una cosa que me llamó a mí mucho la atención, es el tema de la microfonía, porque, bueno, ustedes saben que yo grabo con esto, vamos a empezar por ahí. Esto que es micrófono de solapa, muy sencillo, y recientemente tengo uno que es para hacer podcast, pero no es muy caro, es un micrófono que vale $25, pero esto se ve más pro. ¿Cuánto vale esto? A ver, esto es un micrófono de estudio de grabación con él. O sea, esto es el más barato por él. Es un kit básico de audio. Este micrófono viene en un kit que en Amazon vale el kit completo, que es tarjeta de audio. O sea, la tarjeta de audio, los audífonos y el micrófono. Ese kit en Amazon vale $100 y pico, aquí te lo venden carísimo. ¿Qué he hecho yo? Yo he comprado varios kits, ¿sabes? Y después los vendo y me quedo con el micrófono para recuperar algo. Y el micrófono me sale más barato. Yo lo uso para podcast, obviamente, por cada podcast. Pero normalmente los podcasts afuera utilizan este tipo de micrófono. Y eso es lo que me estabas diciendo. O sea, esto viene con estos audífonos, esta tarjeta de audio, o sea, y esto. Que es mi audio, que es el kit, esto y el micrófono que ¿ya me entiendes ya? Sí. Ese aquí, afuera vale barato, aquí lo quieren vender en $300, yo cazando en Rebolico lo resulta más barato. Y lo que hago es, me quedo con el micrófono y vendo el kit. O sea, este es el mío personal para edición de video y unos monitores pequeños. Javier Alejandro graba con bastantes cosas, bueno, más profesional que yo, así que me parece que en YouTube le puede ir bien, al menos la calidad de video y de sonido va a ser bastante buena. ¿Cuánto tiempo llevas en YouTube? Calcula que yo en YouTube poner funcionando o cuánto tiempo llevo en general. No, como canal, haciendo video. Como canal, mano de enero, haciendo video con él. Esto ahora es cuando se va a poner interesante, porque ya estuvimos hablando más o menos sobre los equipos que hacen falta, que ya vimos que los micrófonos no hacen falta, ¿no? Pero vimos, en general, hay otras cosas que se adicionan también, como es cuando uno quiere agregar humo a los videos, o quizás otros tipos de luces, más colores, en fin. Vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hablar ahora de cuánto cuesta hacer un videoclip. O sea, cuánto hay que pagarle a las personas que trabajan en el videoclip. ¿Cuánto cuesta hacer un videoclip en Cuba? A ver, ¿quieres que darle? Es que hay muchos precios, ¿sabes? Dale, empieza a hablar de precios. O sea, a nosotros nos encantan los precios. Nos encanta el dinero. Te voy a hablar actualmente, no te voy a entrar en 2020. No, ahora es cuando es. O sea, un videoclip de los que tú ves, un ejemplo, en la calle de Humil, de Planerego, que es la agencia esta que está filmando un muchacho de reparto y eso, puede costar fácilmente $7,000, $8,000. Son videos buenos. Ajá, videos buenos. Videos, porque voy a desglosar por niveles, más para abajo, mediano puede costar $2,000. Que es con un director relativamente mediano, con un equipo mucho más pequeño, o sea, con locaciones que conlleven mucha menos producción. Un ejemplo, dar un videoclip que tú vas a hacerlo en el estudio que está aquí en Hermanita, que cuesta $25,000 cubanos, 6 horas, ¿entiendes? Y hay que traer el equipo, hay que traer iluminación. Es un videoclip, obviamente, que al final se te monta en más de $300,000 cubanos. O sea, te hablo un videoclip, locaciones que no conlleven demasiado instrumentaria, por decirlo de alguna manera. Y de lo que estamos hablando es que yo te voy a pagar a ti $7,000 y tú haces todo. Exactamente. Tú me das dinero y yo hago todo. Yo resuelvo las modelos, maquillaje, tú nada más vas ahí y ando ahí, se te da comida, todo. O sea, yo me encargo de todo. No tienes que hacer nada más ir adelante. Como tu trabajo como artista. Yo lo veo obviamente como un negocio bastante lucrativo porque $7,000 para Cuba me parece que es bastante dinero. ¿Por qué tú dejaste de hacer video? ¿Por qué te saliste de este mundo? O sea, ¿qué fue lo que viste que no te gustó? A ver, primeramente tengo que referirme a que le está hablando de videos grandes. O sea, yo hacía videoclips a gente de la calle, obviamente que no tienen presupuesto, tanto presupuesto. ¿Sabes? Obviamente es un precio absurdo para los salarios de Cuba. O sea, como es 27,000 cosas más absurdas que nadie entiende. Y no vamos a hablar en ese tema ahora. Por ejemplo, yo hacía videos para gente de la calle. Gente de la calle son muchachos, obviamente, que no tienen $7,000, que están empezando. ¿Sabes? Que pueden contar con un presupuesto de $10,000 cubanos, de $15,000 cubanos, ¿entiendes? Yo no estaba trabajando a esos niveles. Y al final, aunque estuviera trabajando a esos niveles, no cobraba tanto. Porque yo conozco mucha gente que está en ese medio y el artista puede pagar $7,000, pero a ti, yo por firmar me están pagando $50.
¿Ya me entiendes? Y luego además se le embolsa la disquera, se le embolsa el director como del jefe. Yo dejé de hacer videos, hermano, primeramente porque, uno, los clientes. La situación en Cuba se ha vuelto muy mala, muy caótica. La gente no quiere pagar videoclip. O sea, están buscando un regaleo. Entonces, antiguamente yo le cobraba 7.500 pesos cubanos por un videoclip cuando el dólar estaba a 50 y me daba negocio hacerte un videoclip. Los modelos de ese tiempo costaban 10 USD, 1.000 pesos cubanos. Yo te buscaba 2 modelos, buscábamos una locación sencilla y al final me terminaba embolsando $70, que me funcionaba porque $70 es el salario de un cubano a pie, 5 meses. Pero la situación se ha puesto mal, los artistas no quieren pagar dinero. Hay problemas con los pagos de los artistas. Hay problemas con los pagos, eso es esencial. Hay veces, un ejemplo, yo cobraba el 50% de adelantado, o inclusive lo tenía que cobrar todo, porque cobrabas el 50% de adelantado y cuando terminabas el video lo llamas y le decía que, me compliqué, que se me tuve que comprar un par de zapatos, o te mataban a un familiar, que se moriría, se me tuve que comprar el ataúd, metiendo mentiras, ¿entiendes? No, pero pásame el video y después te lo doy. Entonces son ciertas situaciones que son incómodas para los realizadores de video aquí en Cuba. ¿Cómo funciona el pago actualmente de estos artistas grandes? El pago de ellos hacia los bailarines, hacia el equipo de producción. O sea, ¿cómo funciona eso? ¿Se paga en cash o cómo es? Un ejemplo, a ver. Un ejemplo, a ver. A ver, no, voy a romper. En el caso A ver, de una Yomil, anécdota que tú tengas. a ver, un ejemplo. En el caso de Yomil, yo conozco 2 realizadores de video que se fueron a trabajar con Yomil, con la agrupación Yomil y Dani. Una, Yomil te pagaba por cheque. O sea, es un cheque. O sea, tú no cobras el dinero al efectivo. Es un cheque que te dan y hay que esperar a que salga por la empresa para que te paguen en el banco. O sea, tienes que ir a hacer la cola del banco para que te den 3.000, 4.000 pesos cubanos. O sea, te dan el cheque y ese dinero ya está en el banco disponible para cuando tú vayas. No, hay que esperar que salga. O sea, hay agrupaciones que ahora mismo las empresas, o sea, los bancos le deben fácil 1 millón de pesos cubanos. Porque no es que tú cojas el cheque y mañana vas a cobrar. Ese es el problema. Ah, ya tú sabes. Eso es esperar a que salga el cheque del banco. ¿Y cuánto se puede demorar eso? Meses. Meses. O sea, yo negué mucho de trabajo con artistas y con agrupaciones por eso, porque pagaban por cheque, no pagaban cash. La empresa le financia todo eso. O sea, no se ve como un negocio. Se ve como una financiación que le hace un ejemplo. Yomil hace un show aquí en la Tropical que lleva bulto de luces, bulto de iluminación, bulto de humo. ¿Tú crees que él le saca dinero cogiendo el cobre a 100 pesos cubanos? Ponte a pensar. Claro que no. Es imposible. Porque nada más alquilar, brother, 100.000 pesos cubanos te gastas alquilando el humo por un concierto. El humo y 2 pantallas, 100.000 pesos cubanos. ¿Cuánta gente tú reclamas de la Tropical? Cobrando 100 pesos cubanos de entrada. O sea, no es negocio. Entonces aquí las empresas, estoy cagando los temas, pero bueno, no quiero ser breve con esto. Las empresas saltan a auxiliar pagándole por cheque todo eso. Entonces todos esos trabajadores cobran por cheque. Los que cobran acá son los más allegados, ¿no me entiendes? El piquetico, el circuito. Sí. Pero normalmente es por cheque. Coges el cheque y esperas 5 o 6 meses sentado llamando al banco a salir el cheque. Ah, cheque no ha salido, tiene que esperar. Y para lo que son 3.000 pesos cubanos que no resuelves nada. 3.000 pesos cubanos. No resuelves nada. ¿Cuántos dólares es eso ahora mismo? 3.000 pesos cubanos, el dólar está a 185. Calcula que eso serían 13 a 14 dólares. Por ahí más o menos. ¿Qué Un es? poquito más, 15, 16, 17 dólares. Si 20 dólares son 3.600 ahora mismo. O 3.650. No da negocio. Ni un paquete de pobre puedes comprar con eso. Actualmente el mundo está en un punto que si yo, como espectador, no estoy viendo un visual, ¿no me entiendes? No me vas a llamar la atención. La única persona que saca una canción con un banner y lo vea chocolate. No busca más nadie. El videoclip es una tradición visual. O sea, que normalmente contrasta con lo que estás oyendo. O sea, inclusive tú ves un videoclip bueno, lo quieres repetir. Y si la canción está buena, más todavía. O sea, tú tienes un 60% más de probabilidad de que tu canción funcione con un videoclip. Ya sea un buen videoclip o ya sea tú sentado en medio de un parque. Actualmente, si las cosas no vienen acompañadas con visual, no están funcionando. ¿Ya me entiendes? Sí. Es algo bastante complicado. Entonces es casi imposible para los muchachos que están empezando en la música. O sea, les destruye o sea, lo que está pasando en Cuba está destruyendo los sueños a muchos muchachos que quieren ser artistas. Porque ¿dónde vas a sacar el dinero? Videoclip 15.000 pesos cubanos, 20.000 pesos cubanos. Yo para hacer un videoclip ahora mismo te voy a cobrar 25.000 pesos cubanos o más. Y no tienen, ¿entiendes? Hay que pagar luz, hay que pagar maquillista, hay que pagar bailarines, hay que pagar transporte, hay que pagar comida, hay que pagar locación, hay que pagar el estudio, hay que pagar la edición, postproducción, hay que pagar al director que normalmente es el que se lleva el dinero gordo. ¿Sabes? Es bastante complicado. Bueno, nada, familia. Esto es un tema nuevo para mí, quizá también para ustedes. Este video lo están viendo aquí en la membresía, pero pronto va a ser público. Pronto todo el mundo va a verlo y se va a enterar de algunas cosas, ¿no? que normalmente no se hablan
sobre cómo funciona el videoclip y el audiovisual cubano. Nada, para mí ha sido un placer haber compartido hoy aquí con Javier Alejandro y haber conocido un poco más, y pienso que para ustedes también. Si este video les pareció interesante, dejen un like. Sé que van a querer comentar alguna que otra cosa, así que voy a estar pendiente a sus comentarios. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botón que anda por ahí abajo que dice suscribirse. Pasen por el canal de Javier, se llama Jaysan TV, se los voy a dejar aquí abajo en los comentarios también. Nada, los quiero, nos vemos en un próximo video.